¿Puede un agnóstico llegar a conocer a Dios? Esto es Be the Light. Bueno, saludos y bienvenidos oficialmente a este tercer episodio. Un aplauso. Claro que sí. Estamos más que contentos y felices. Ya llevamos 3 de varios, porque nos esperan 2 o 3 más. Felices y contentos de que estén sintonizándonos aquí con nosotros en este tercer episodio. Y les decimos que si ya usted vio los otros 2 anteriores que estuvieron buenos, sí. Y si usted no se ha suscrito todavía a las plataformas de Soy Claretiano, les invitamos que lo hagan ahora, porque tiene mucho contenido, especialmente el de hoy. Y adicional a eso, compartan este espacio digital con esas otras personas que están con ustedes para que este mensaje se difunda, lo más rápido posible y otras personas puedan pasarla bien con nosotros. Así que envíalo por tu chat de WhatsApp. Exacto. A tu tía, a tu mamá, a tu abuela, a tus amigos de la pastoral. No puedes perderlo. Hoy el episodio va a estar interesante. Bueno, y como de costumbre, aquí estoy, Cristian de Hoyos, y me acompañan 2 personas, mis hermanos de podcast. Paola Perlamar. Y yo soy Ismael y estoy con mis compañeros. Compañeros, sí. Con mis hermanos. Si no entiende la referencia, tiene que ver el episodio anterior. Sí, así que lo voy a hacer ahí en confianza. Pues hoy, como decía Ismael, tenemos un episodio especial porque es la primera vez que tenemos a un invitado. Y eso es otro aplauso. Estamos emocionados. Por eso estamos aquí. Sí, estamos más apretaditos. Matching. Y queremos presentarles a una persona que nos va a estar ayudando en un tema que es súper interesante. Ya vieron en esa pregunta inicial que hicimos al principio del podcast. Y queremos presentar nada más y nada menos que al doctor Antonio Ramos Díaz, doctor en filosofía. Así que otro aplauso. Gracias. El profe, exactamente. Gracias por estar aquí con nosotros. No, un placer y gracias a ustedes por la invitación. Así, ¿no? Y agradecido, como dices, de responder y apostar por este proyecto que tanto estamos queriendo ahora en claro. Este inicio. Así que gracias. Y ya me dijeron que me iban a provocar con las preguntas, así que yo no le temo a la provocación, así que vamos para allá con la... Nosotros tampoco. Vamos a intentarlo. Mira, se me pone nervioso. Menos mal que aquí no hay evaluación, el profe no va a poner nota. No, yo no. Eso no es. Yo quisiera que antes, ¿verdad? Esas personas que nos están viendo, que quizá no sepan quién es usted, pues yo voy a decir quizá unas preguntas, unos datos, pero son más académicos, pero después le haré unas preguntas más generales. Sí, Así sí. que él claro es, ¿verdad? Con nosotros está el doctor Antonio Ramos Díaz. Actualmente es el director del departamento del colegio, ¿verdad? De Artes y Humanidades de la Pontificia Universidad Católica. No, director del departamento de Filosofía y Teología y de las Bellas Artes, que es música, teatro y artes plásticas. Mira. Decano no soy director. Así se nombraría el decano. Decano sería el decano del Colegio de Artes y Humanidades. ¿Será que somos casi profetas? Uno nunca sabe. Puede ser. ¿Usted se imagina? No. En Yo conversación creo que con sí. el próximo decano. Bueno, Vaya. está por verse. Así. Y de verdad que ya con eso, ese es lo que está haciendo ahora. Pero usted tiene un trasfondo de a nivel académico, porque inició, es de Carolina, nos decía. Exactamente. De igual forma, inició sus primeros estudios, su bachillerato en Historia en la IUPI, allá en Río Piedra. Exactamente. Y ya después comenzó su maestría en Filosofía en San Andrews, ¿no? En la Universidad de San Andrews, exacto. Y la segunda, estoy viendo a ver si estoy entendiendo aquí la letra de Isma, porque fue el que lo escribió. Y luego hace su segunda maestría en filosofía también, ya en Lovaina, donde allí también completó su doctorado. Exactamente. Y entonces, adicional a eso, ¿cómo, verdad? La primera pregunta para mí sería, ¿cómo llegó a este campo de la filosofía, en la cual vamos entonces a adentrarnos en este tema de... Pues mira, pues esa es la pregunta perfecta para el tema que vamos a tocar hoy. Porque yo entro a la UPI por ingeniería, porque yo no sabía qué estudiar. Y yo no fui el más aplicado cuando estaba en la high. Pues yo tenía otra mentalidad, era más el flow de vacilón y todo eso, y pues realmente en la high yo no le presté mucho a lo académico. Recuerdo que cuando fui a la orientadora en la escuela, en la high, yo le dije, mira, yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida, a mí no me interesa nada, y ella me dijo, ¿te gusta la computadora? ¿Y te gustan las matemáticas? Algo así. Yo, bueno, sí, pues dale. Me solicité para la UPR Bayamón. Solicité, me aceptaron. Y
empecé con cursos básicos y generales. Y vuelvo y digo, yo no tenía la mentalidad de estudiar ni nada. De hecho, en esos tiempos yo tenía pretensiones de ser reggaetonero. Así que yo fui... Lo lleva en la vena de Carolina. Exacto, de Carolina, por eso digo. Yo fui a la UPR de Bayamón, yo dije, bueno, 1 año aquí, pero realmente mi interés está en esto otro. Pero mis padres me obligan a ir a la universidad, porque si uno no va a la universidad, mis padres me dicen que me tengo que ir de la casa y tengo que trabajar. Wow. Así que yo pues estudio en lo que hago mi carrera artística y si pego, pues dejo la universidad. Entro por ingeniería. No me gusta para nada ni los básicos. Me gusta la matemática, pero no me gusta la matemática aplicada. Me doy de baja de todos los cursos en mi primer semestre, me acuerdo. Y el segundo semestre, el primer semestre yo creo que cogí como 18 créditos o algo así, no me acuerdo. Y me di de baja de 15 créditos y 3 créditos de inglés, me acuerdo que lo pasé, creo que lo pasé con C, raspando ahí. Y en enero, en el segundo semestre, pues yo digo, mira, yo no sé qué yo voy a hacer realmente. Después que yo me doy de baja de todos esos cursos, yo voy a donde mis padres y les digo, mira, yo creo que yo no quiero seguir estudiando. A mí me gusta más lo de la música y todo eso. Y mis padres me dicen, bueno, muy bien. Y ahí es que me dan el ultimátum. Me dice, tú te puedes ir, es decir, te puedes dejar de estudiar, pero aquí no te vas a quedar. Te tienes que ir de la casa. Y yo tenía 18 años, recién cumplido, y yo dije, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer? Yo ahora tirarme ahí a la casa y pues tengo que estudiar. Y mi mamá hizo su bachillerato en estudios hispánicos. Y yo me acuerdo hablando con ella y yo, mami, pues está bien, pues voy a estudiar este semestre, cojo 9 créditos, algo que pueda manejar. Pero yo no sé, ¿qué tú me recomiendas? Y ella me dice, pues trata las humanidades. Y yo la miré y yo dije, mami, yo no he leído un libro en mi vida. O sea, ¿qué voy a hacer yo en las humanidades? Trátalo, inténtalo. Y me acuerdo que el segundo semestre cogí 9 créditos, me di de baja de 3. No me acuerdo qué curso era. Cogí la segunda parte de inglés y un curso de literatura moderna. Y yo dije, me fastidié. Pero yo dije, lo voy a coger para mostrarle a mis padres que yo no sirvo para esto. Y el curso de literatura moderna, el profesor decidió no seguir el prontuario. Y dijo, yo voy a hacer las cosas diferentes este semestre. Yo voy a tocar unos temas de filosofía y literatura mezclados. Y vamos a empezar leyendo el Marqués de Sade. No sé si saben qué es el Marqués de Sade. Y no lo busquen, bueno, lo pueden buscar por ahí. El apellido nada más les deja saber Sade. Sadismo, sadomasoquismo, etcétera, ¿ok? Pues un intelectual francés, siglo XVII, XVIII creo, que escribió unas obras cuasi filosóficas, muy anticatólico y anticristiano y todo eso. Y recuerdo que tenía un escrito que nos dio el profesor y dijo, vamos a leer el Marqués de Sade. Y vamos a leer este texto que se llama Filosofía del Tocador, que es un hombre que va a confesarse y en el confesionario empieza a hacerle muchas preguntas al sacerdote. Y el sacerdote pues contesta, pero él le refuta, contesta y le refuta, contesta y le refuta, hasta que al fin del escrito, de la conversación, el sacerdote como que tiene una crisis de fe, ¿ves? Se invierte. Pero una argumentación que se da en el confesionario, evidentemente el Marqués de Sade lo escribió para favorecer su perspectiva. Pero lo que a mí me impresionó cuando empezamos a leer ese texto de Marqués de Sade es que muchas de las preguntas que él le hacía al sacerdote sobre el sufrimiento, ¿por qué me está pasando eso? Pues God works in mysterious ways. Siempre que te dicen, Dios funciona en formas misteriosas. Y el Marqués de Sade no le quitaba el guante con que no, espérate, especifica esto. ¿Cómo tú me vas a dar una contestación tan vaga y tan amplia? Yo necesito una contestación más precisa, porque bajo eso yo puedo justificar lo que sea. Pues así va la dinámica. Y yo recuerdo haberlo leído y se estaba haciendo unas preguntas que yo nunca me había hecho. Y yo, oye, este texto está interesante. Bueno, nada, estamos en la clase y yo, pues, que no había leído nunca un libro, empecé a leer eso por primera vez porque me pareció interesante. Y pues, como yo era medio prepotente, pues yo dije, yo soy el que le va a contestar al profesor. El profesor hacía preguntas. ¿Qué piensan de esto? Y yo les respondía. Porque yo no era practicante ni nada, pero creía en Dios, creía que Dios existía y ya.
Y recuerdo que en ese curso el profe me vio y parece que me identificó por mi prepotencia, ¿verdad? Yo era de estos ignorantes, orgullosos, que no habían leído nada, pero sentían que podían debatir sobre lo que fuese. Y yo empezaba a debatir con él. Y sistemáticamente me daba cuenta que yo no ganaba ningún debate. Llegaba a un punto donde yo me quedaba incapaz de contestar, de refutarle. Y pasó tantas veces, y yo me sentí tan y tan bruto e ignorante, de verdad, que yo dije, ¿dónde yo he estado en los últimos 18 años de mi vida? Que yo he afirmado tantas cosas y yo nunca he podido dar razón de las cosas que yo afirmo. Y ahora que tengo este profesor que me ha cogido de punto y yo le digo, yo nunca le puedo contestar, nunca lo puedo refutar. Y ese semestre yo prometí nunca más sentirme así. Y ese verano lo cogí, me leí todos los libros que no me había leído en la high. Y ahí empezó. Oh, wow. Perdí la fe, me volví agnóstico. Pero tuve un despertar. Yo estaba en un apagón, como los Keluma. A los 18 años volvió, se encendieron unas bombillas. Okay. Interesante eso que mencionas, que de esa misma clase como que se generó en ti como que esa interrogante, ese cuestionamiento, que te llevó a la búsqueda de dar razón a las preguntas que estabas haciendo. ¿Y por qué tú sientes que eso es importante para ti? Dar razón a lo que tus cuestionamientos personales, cuestionamientos que pasan en la sociedad de hoy, en el mundo. Mira, en ese momento yo no te podría decir, yo creo que era una cuestión temperamental. A mí simplemente no me gustaba estar mal. Y yo creo que a nadie le gusta estar mal. Y yo creo que todos queremos saber si nuestras creencias están bien o correctas. Y bueno, y si estamos mal, pues que nos digan, claro. ¿Verdad? Si yo pienso que Ponce está en el este, que alguien me diga que no está ahí. Tú sabes, no me dejen ahí ignorante. Y fue esa experiencia de sentirme tan y tan ignorante. Es decir, de que el profesor, me acuerdo un profesor de humanidad lo decía, él decía, todo se lo pueden quitar en esta vida, todo lo material, pero esto que está aquí, jamás. A él le decíamos papá Dios. Si está vivo todavía, profesor de humanidades, tenía una barba bien grande y todo eso, y hacía todas estas preguntas existenciales. Él fue uno de los que se sorprendió con mi cambio, porque yo llegué a la ópera de Bayamón sin nada en la cabeza, y él vio y bueno, recuerdo que me dijo una vez, sigue así, pero sorprendido, porque yo no tenía nada en la cabeza. Pero para mí simplemente fue, no sé, yo creo que es algo temperamental. Yo simplemente no podía soportar el saber que yo pensaba que Ponce estaba en el este y descubrir que no estaba, y que nunca, ¿sabes? No podía ni explicarle por qué yo pensaba que Ponce estaba en el este, y fue como un oscurantismo de darme cuenta que yo llevaba 18 años sin pensar y descubrir allí que lo que nos distingue a nosotros en parte como seres humanos de otros animales es la capacidad de pensar y de dar razón de las cuestiones, de nuestros actos, de lo que hacemos, etcétera. Antes de seguir, ¿verdad?, conociendo su historia, para las personas que nos ven y el beneficio de nosotros también para aprender, ¿qué significa el agnosticismo? Agnosticismo, sí. Ajá. Sí, una definición para poder entender. En forma sencilla, comparándolo al ateísmo, el ateísmo es la negación de la existencia de Dios. Okay. El agnosticismo es el que suspende juicio sobre esa cuestión. Suspender el juicio es decir que no emitimos un dictamen, un juicio sobre si Dios existe o no. Nos abstenemos. Simplemente decimos que no sabemos si existe o si no existe y vivimos sin saber. Punto. Los cristianos sí afirman, para nosotros los agnósticos eso era inconcebible. Los ateos también, no sé si ustedes no están en el mismo bote que los cristianos. O sea, aquí nadie sabe realmente. Todo el mundo está afirmando y negando, pero nadie sabe. Para efectos prácticos, pues la consecuencia práctica entre tantas, no hay una, pero puede ser en la vida de un individuo, pues la cuestión de Dios no la podemos determinar, sigamos buscando nuestra vida, un tipo de humanismo que nos permita convivir, porque ese problema no lo podemos resolver, de si Dios existe o no. Pues hay que buscar cómo ser bueno, cómo crear una sociedad justa, esas son las consecuencias prácticas, algunas, no necesarias, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa. Pero ¿entienden la diferencia? No emite un juicio sobre si existe o no existe. El ateo te dice que Dios no existe. Así que él tiene que demostrar que Dios no existe. Así que los ateos que te digan que no, eso es embuste. Ellos hacen una afirmación o una negación categórica, igual que el teísta, que es el que afirma que Dios existe.
El agnóstico dice, simplemente no sabemos. Eso no entraría como una contradicción de lo que decíamos en un principio, que tú querías buscar las razones de las preguntas. Sí. Entonces, pues, si Dios, o sea, no entra en un juicio si Dios existe o no, pues entonces vamos a buscar las razones si Dios existe o no. Exacto, pero se supone que tú te hagas agnóstico cuando busques las razones, intentes de encontrar las razones y te das cuenta que no hay. Ese se supone que es un agnóstico bien formado. No el agnóstico que dice un día, ay, yo no quiero creer en Dios, vamos a suspender el juicio. No, eso también se da. Pero el agnóstico bien formado es una persona que genuinamente ha buscado los mejores casos o las mejores pruebas de ambas partes y ha concluido que ninguna te dan evidencia suficiente para afirmar o negar. Entonces, la búsqueda la filosofía empieza, Aristóteles dice que empieza con el asombro. Un poco como lo que yo experimenté. Asombro, ¿verdad? Definido de una forma muy particular, pero el asombro de yo, wow, hay todo este mundo y yo nunca lo he pensado. Yo nunca he reflexionado. Y te encamina a vivir una vida examinada, donde tú busques o trates de hacer esa radiografía intelectual y dar cuenta o razón de todo lo que crees y preguntarte de dónde vienen, están justificadas, son razonables. Pero eso no te garantiza que vas a encontrar la razón de todo, lo que tú crees o pudieses creer. Así que si tú descubres en el proceso de una vida examinada que no puedes dar razón de un fenómeno, puedes tomar varias actitudes. Decir, pues mira, puedes tomar la fe. Una fe totalmente, un leap, ¿verdad? Una fe totalmente ciega, digamos. O puedes tomar el suspender el juicio y decir, pues hasta aquí llego y no estoy dispuesto a ir más allá de donde no puedo dar razones. ¿Entiendes? Yo digo que con lo que nos dice, cada experiencia pues nos forma, o sea, a pesar de que, como decía, ese oscurantismo en su vida, pues es parte de lo que es usted ahora. Entonces, me parece curioso el conocer cómo fue su mirada, su experiencia, qué mirada tenías de la vida siendo agnóstico en esa etapa de tu vida. Pues mira, ese periodo de agnóstico pues fue cuando me hice filósofo. Entonces pues yo estaba cuestionando muchas cosas. Bendito, mi mamá es una santa. Porque yo iba a casa y le cuestionaba a ella, mi mamá es muy católica. Y yo le cuestionaba todo, bendito, y ella se ganó el cielo conmigo en eso. Y ella con el rosario en la mano. Sí, ella Santa Mónica y San Agustín, literal. Pero mi madre, yo me acuerdo una vez, yo le dije, esto nunca se me olvida, mami. Yo le dije, mami, ¿y si Dios no existe? Yo sé que existe. Y yo, sí, pero ¿y si Dios no existe? Yo sé que existe. Y yo, sí, pero ¿y si Dios no existe? Es que yo sé que existe. Y le estuve preguntando eso como 7 veces. Hasta que dice, está bien hipotéticamente. Si no existe. Y ella padre dice, ¿habrá valido la pena? Fue la mejor contesta. Yo no tenía nada. ¿Qué iba a decir yo? Y yo me quedé con eso y nunca se me olvidó. Y yo siempre me pregunté, yo dije, y después yo había leído una frase de un teólogo cristiano, no me acuerdo, un teólogo famoso que decía, tú puedes conocer mucho del cristianismo y ser un erudito del cristianismo, historiador del cristianismo, pero para ser cristiano tienes que conocer a alguien. No te basta ese conocimiento histórico. Ahí puedes ser erudito, historiador, pero para ser cristiano tienes que conocer a Cristo. Y a mí siempre, cuando mami me dijo eso, ¿habrá valido la pena? Ella estaba apuntando a una relación muy personal que ella tenía con alguien. Y a mí siempre eso me dejaba estupefacto. Yo siempre decía... Eso le iba a decir, ¿no le causaba como curiosidad? Sí, me causaba curiosidad. Y decía, ¿pero de qué me están hablando? De un alguien. ¿Cómo tú puedes estar teniendo una relación tan personal con alguien que tú no ves, que tú no puedes palpar? Que para mí sí era un enigma. O sea, yo, afortunadamente en mi vida, aunque me volví agnóstico, yo no tenía tanta animosidad hacia los cristianos porque tuve la dicha de tener una madre muy buena. Y cuando digo muy católica, mi madre era muy católica, pero era muy normal. Okay. ¿Sabes? Mi hermano y yo nunca sentimos presiones excesivas, ritualismo excesivo, asfixiante, que a veces se puede caer en eso. No era imponente. No era imponente y no era opresor. Tú sabes, la experiencia que mi hermano y yo siempre, y mi hermano, por ejemplo, que no es creyente así, practicante, no tiene tampoco esa animosidad. Es que de verdad nos rodeamos de una familia católica muy buena y muy normal. Bueno. Digo, muy normal. Tú sabes, entonces pues yo siempre que iba a los cursos y veía estos ataques a los cristianos que eran así, yo decía, mira, yo sé que están así, que hay por ahí cristianos medio locos y qué sé yo, pero eso me aplica a mi familia. Yo digo, y yo conocí sacerdotes, amigos de mis padres que eran excelentes y personas admirables,
Yo en mi experiencia personal no tenía esa animosidad de haber tenido mal testimonio. Pero yo no tenía la experiencia personal que me iba a llevar de ser un erudito del cristianismo a un cristiano. Pues yo no, ¿sabes? Yo tenía todas las preguntas, toda la curiosidad, pero yo no sabía qué significaba esa relación personal. Pero no sé, perdón, no sé si te contesté. ¿Quién me preguntó? ¿De qué? La pregunta, es que no sé si contesté. Yo creo que fue Cristian el último. Ok, te contesté. Pues vámonos, si la anterior sí. Ok, no sé si... Y escuchándola hablar de su mamá y todo eso, ¿en qué momento de su vida usted reconoce la existencia de Dios? O sea, ¿qué evento o en qué momento pues usted entiende mira, llega un punto donde... Hay un paso grande. Hay un paso grande, exacto. Llega un punto donde yo llevo ya como 2 años o 3 años en esta búsqueda. Más racional, te das razones, ¿verdad? De tratar de entender. ¿No le daba como ansiedad, como que cuestionarse todo el tiempo, cuestionarse? No, porque, yo creo que ahí va a lo que tú me decías, lo que tú me preguntaste, de cuál era mi visión de vida, exacto. Pues yo era de los que agnósticos que pensaba, mira, el problema de Dios no lo podemos resolver, pero somos humanos, ¿verdad? Y que lo que tenga uno del cristianismo y otras religiones las debemos unir para crear un tipo de una sociedad mejor o más humana. Así que yo me fui por el área de la ética, de la antropología filosófica, del humanismo, lo que se llama el humanismo. Y recuerdo que yo leía mucho de un filósofo español que se llama Fernando Savater, contemporáneo. Tiene, por ejemplo, un libro que se llama Ética Amador, que Amador es su hijo. Estaba imitando lo que Aristóteles había hecho, pero era como un humanismo secular, ¿verdad? Y pues yo leía mucho de él y decía, bueno, me gustaría hacer cosas, ¿verdad?, para ayudar a las personas. Esa era mi visión. Yo, mira, Dios no lo podemos resolver esa incógnita, ¿verdad? Pero podemos unir fuerzas, ¿verdad? Y podemos hacer cosas buenas o hacer el bien. Y me acuerdo que le pregunté, no sé si a mi mamá o a quién, porque yo me había enterado que había un grupo de la iglesia que iba los domingos al Viejo San Juan a dar comida a los deambulantes. Y yo, pues, en mi humanismo filosófico dije, pues quiero ayudar y quiero corroborar. Y esa gente era tremenda. La familia, las hijas de Roberto George, saluditos, no sé si me van a ver por ahí, pero... Y la hija George, que siempre la recuerdo y los recuerdo con mucho cariño. Vuelvo y digo, eran personas de fe muy normales, muy down to earth. Y íbamos allí los domingos y yo me empecé a unir con ellos. Y eso coincidió con una etapa en mi vida en donde ya yo había estado buscando muchas razones y pues me había quedado siempre en el no sé. En el no sé, pero este teólogo dice que hay una experiencia que hay que tener. Yo no sé a qué rayos se refiere, porque ya me ha dicho que los libros no me lo van a dar. Mi madre dice que vale la pena, que está enamorada. Y yo digo, yo no sé, algo falta. Y como había llegado a un punto donde ya pues estaba un poco cansado de la búsqueda racional, porque no había encontrado las preguntas. El agnosticismo tiene que estar muy cómodo con la incertidumbre o el no saber, ¿bien? Y fine, si no puedes saber, está bien, pero para mí siempre fue un poco insatisfactorio. Esa es porque no te quedas ni blanco ni negro. Sí. Oye, y si hay cosas que te exigen quedarte, porque la zona es gris, y es lo que toca la realidad. Pero yo siempre tuve mi duda de si en el caso de la existencia de Dios había una zona gris. Nunca estuve plenamente convencido incluso del agnosticismo. Así que yo empecé a dudar del agnosticismo mismo. Wow. Pero me acuerdo que me siento un día, antes de ir un domingo, antes de ir al Viejo San Juan, con este grupo, yo llego, y parece que llegué antes de tiempo a la casa de Roberto George, y están preparando los calderos y la comida. Y él me dice, no, siéntate aquí, y espera, no, tranquilo, siéntate aquí y espera que salgamos. Y era al frente, tenía como un balconcito, ¿verdad? Y tenía un sillón de estos viejos que se mueven así, que tú te puedes poner así. Me acuerdo, me senté y yo me fui a un viaje pensando. Y yo dije, oye, no sé si dije algo a Dios o qué sé yo, no sé si dije... O creo que me hice la pregunta, y dije, Dios, ¿de verdad tú existes? O algo así. Y ahí sale Roberto George y me dice, oye, Antonio, una pregunta,
¿tú has pensado en ir a Cursillo? Cursillo es un movimiento que van de... Sí. Y yo le dije, no, yo no he pensado en ir a Cursillo. Déjame llenarte la ficha para que vayas. Y yo estaba ya en un punto donde estaba tan insatisfecho. Antes yo hubiese dicho que no, pero en ese momento me cogió y en ese momento que yo estaba así reflexionando, y dije, ¿sabes qué? Dale, lléname la ficha, vamos para allá. Vamos a ver si es verdad que existe esto de la experiencia personal. Y, wow. Y ahí me la llenó y después yo estaba arrepentido. Yo, ay Dios mío, tengo que coger un weekend de jueves a domingo para allá. ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Yo cómo me zafo, pero ya era una confianza y yo no le quería quedar mal. Y así fue. Y fue un cursillo de cristiandad, de muchos problemas, cuestionando mucho. Pero el domingo, para colmo, tuve un encuentro personal que yo no sabía que era lo que me había pasado. ¿Qué sentiste? Cuéntanos. Es que no fue ni tanto de sentimiento. El cursillo es bien interesante porque de jueves a viernes es cumulativo. Y no es tanto un retiro de impacto, es lo curioso. Y es lo que a mí me gustó, porque a mí nunca me ha gustado las cuestiones de impacto. Ese es también mi temperamento. Okay. Fue una cosa bien sencilla, acumulativa, en donde tú vas reflexionando el viernes, vas centrado a ti, te hablan de tu bautismo. Después el domingo te van entrando de tu mirada a la mirada de Cristo, sutilmente. Y de Cristo te van sacando entonces a lo que es lo que ustedes dirían la misión, ¿no? La responsabilidad que uno tiene. Pero todo es cristocéntrico, ¿no? Y en cómo tú vas reconociendo tu rol como bautizado y todo lo que eso implica. Y tienen una reflexión preciosa que se llama Las miradas de Cristo y todo eso, bueno, una cosa brutal. Y yo recuerdo, pero nada, yo cuestionaba mucho y yo, pues, no te puedo decir que yo estaba sintiendo cosas. Es que es bien particular. El domingo, nada, se cierra, ¿verdad? Hay una clausura. El cierre, uno va. Y yo recuerdo que yo me monté en el carro. O sea, una vez se acaba todo y me vinieron a buscar, o yo no sé, mis padres me vinieron a buscar. No, ya me acuerdo, mire. Yo di tanto problema, porque yo bien agnóstico. Bajamos de la clausura. La iglesia está... La capilla está arriba y abajo, porque es 2 pisos. Pero la capilla está arriba y cuando tú bajas a la clausura se da en el salón de abajo. Pero tú bajas de la capilla. Y cuando te abren la puerta te recibe todo el mundo que ha hecho cursillo. Una cosa bien bonita. Y mi madre estaba llorando. Y yo lo que recuerdo, yo la vi llorando y dije, ay Dios mío, cuando yo le diga que esto no me zona. Eso fue lo que yo pensé cuando la vi. Y yo la abracé y mi papá estaba ahí. Mi papá es más como yo. Yo soy más como papi en ciertas cosas. Más templada, así. Esto no funciona. No, mami pensando que sí. Que yo y yo sí, ya está bien. Entonces se dio la clausura. Habló Padre Vicente, que es un santo, ya descansa en paz. Los mejores sacerdotes que yo he conocido en mi vida. Esa es otra bendición que yo he tenido. En mi vida me han llegado unos sacerdotes. Dios sabe lo que hace, te digo, una cosa espectacular. Y nada, se acabó, se dio la clausura, me voy, me monto. Y yo sé que me monté en el carro y me dijeron, ¿cómo fue la experiencia? Y yo, sí, fue buena, pero en el fondo yo estaba pensando, ¿de verdad que ha pasado algo aquí? O yo no sé qué está pasando. Ya cuando estoy bajando me acuerdo, porque soy en Aguas Buenas, así que estaba bajando para Trujillo Alto. Y nada, pues yo estaba como que pues, no pensé que había pasado mucho. ¿Por qué no sentiste como emoción a lo mejor? No sentí. Tenías esa perspectiva de, ay, voy a sentir. Exacto. Yo tenía esquemas hablando de lo que era esa experiencia. Okay. Porque lo que siempre te dice que es de impacto emocional, la gente a mí eso nunca me ha gustado, yo nunca he seguido así, pero eso es lo que uno piensa, pues. Es lo que uno ve también en otras experiencias que terminan retiro y de momento. Sí, terminan así y todo, y está todo el mundo llorando y dicen, ay, qué sé yo. Igual que yo tenía expectativa de que cuando yo llegara a Cursillo esa gente iba a estar con la Biblia aquí, ready para, no sé, caerme a machetazos teológicos. Pero no fue nada de eso. Yo di problemas porque yo simplemente quería cuestionar. Y ellos hablando del amor de Dios y tú... Hablándome de todo. Pero empezaba, lo precioso de Cursillo es que ellos empiezan por lo humano y te van elevando. Uh-huh. ¿Sabes? Para mí eso fue lo que me cogió. Y si tú me empezabas por lo divino, yo no... ¿Sabes? Pero cuando me empezaste por lo humano... No. Anyways, voy bajando
Y ya cuando estoy bajando yo estoy sintiendo algo distinto, pero no sé qué es. Y yo no diría que estaba convertido ni nada. Yo sé que después que pasó la clausura, que fue brutal la clausura, y algunas cositas como que ahí sentí unas emociones, pero nada de impacto. Y cuando vamos bajando, sí, eso estuvo chévere. Y yo digo, ¿qué me ha pasado a mí? ¿De verdad me ha pasado algo? Pasó esa semana. Fui a la universidad, estuve con mis amistades. Y me acuerdo que el jueves o viernes, algo así, me fui a janguear con las amistades de siempre. Y no voy a dar detalles. Después de un retiro de cursillo. Me fui a janguear como me hubiese ido a janguear antes de haber esos cursillos. Me acuerdo que volví, me quedé en casa de un amigo mío del alma, es mi hermano. Habrá sido sábado, a mí no me acuerdo. Pero lo que yo recuerdo es que volvimos y el otro día yo me levanté con un cargo de conciencia. Por haber jangueado. Tan brutal. Por el tipo de jangueo, ¿verdad? Okay. No es janguear nada más. Yeah. Okay. Por haber hecho, ¿verdad? Vuelto. Yo volví a lo mismo que yo hacía antes. Y yo sentí un cargo de conciencia tan como yo nunca había sentido, que yo me levanté, me acuerdo, y le dije al pana mío, brother, me voy, eran como las 6 de la mañana. Y me fui en Carolina tocando las parroquias que yo pudiese, buscando un cura. Entonces yo quería que me explicaran qué me habían hecho allí en el cursillo. Espérate, tengo un cargo de conciencia brutal, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Porque yo sigo mi vida normal y ahora... Y me acuerdo que un sacerdote... Un despertar de conciencia. Me dijo, es que antes de cursillo no tenías cierta sensibilidad y después de cursillo te has dado cuenta. Wow. Has experimentado algo. Y me acuerdo que fui, me confesé, tuve tremenda confesión y yo salí a confesar y dije, wow, man, yo creo que yo me convertí. Sí. Y así fue. ¿Te sentiste libre después de esa confesión? Sí, me sentí libre, pero te digo, un cambio de sensibilidad bien interesante porque yo, es como cuando tú te das cuenta de cuánto amas a alguien y al día siguiente le eres infiel. Sí. ¿Entiendes? Es como si de repente un día te enamoraste, pero no te diste cuenta y volviste a lo de antes y incurriste en una infidelidad y entonces te pesa, porque no eres la misma persona. Tú sabes, ciertas experiencias te cambian. Así que fue ese fue el inicio de ese encuentro con alguien. ¿Ok? Así que empecé en cursillo y después de ahí, lo que se llama el cuarto día, porque son 3 días completos, pues el cuarto día todo lo que viene después. Fue entonces ahí volver poco a poco. Me acuerdo que el cura que me confesó me dijo, ¿tú eres converso? Y porque yo no me sabía ni el Padre Nuestro, ni nada, yo me había olvidado todo eso, pero... Y me dijo, yo creo que tú necesitas dirección espiritual. Y yo no sé qué es eso, pero suena bien. Suena que lo necesito. Suena que lo necesito. Y así fue. Wow. Así fue. Yo creo que volviste a la experiencia o a lo que comentabas de tu madre. De esa experiencia íntima y cercana con Dios. Sí, exacto. La pudiste experimentar. Y mencionaste un aspecto bien importante de amar a alguien. ¿Tú crees que es posible que se pueda amar a alguien sin conocerlo? Sin conocerlo... Bueno, por lo general no. No, tú puedes conocer muchas cosas y no amarlas, pero amar algo que es desconocido, no creo que sea posible, de verdad. Así yo creo que el amor implica conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Otra cosa, muy distinto. Los filósofos han debatido. No es lo mismo yo conocer la constitución molecular o atómica de esto, a yo conocer a mi madre y amar a mi madre. Muy distinto. Tipos de conocimiento, pero yo lo que la experiencia me dio ese weekend fue que me permitió empezar a conocer a lo que es la persona de Cristo. Y mientras más he conocido a la persona de Cristo, yo siempre he sido medio rebelde. Eso me llevó también con... Bueno, no voy a decir con quién, ustedes saben porque cogen clase con él. Pero siempre he sido así, medio rebelde, y es mi temperamento. Pero Cristo tiene algo que me suaviza como nadie. Entonces, es algo particular de la persona de Cristo que a mí, pues, y mientras más he conocido a Cristo, pues más a pesar de mi rebeldía y los dolores de cabeza que le doy, mientras más lo conozco, más
siento, más, no sé, más yo me siento. Sí. Interesante, porque ver como que esa transición, ¿no? Del quererlo saberlo todo, por una razón, razonarlo todo. Exacto. Como dicen todo por ahí en el dicho popular, conocer la quinta pata del gato, o sea, quiero saberlo todo. Quizás se puede convertir en un aspecto un poco, quizás de soberbia, de orgullo, sí, como claro. Creo que me lo sé todo, entonces para entrar en esa experiencia de, coño, pues no lo sé. Esa es la distinción entre saber y conocer, que el castellano sí lo permite, el inglés no. Yo conozco a Cristo, yo no sé a Cristo, ¿verdad? Eso no se puede decir. El saberlo todo no existe, pero el amor sí requiere conocimiento. Y la experiencia personal que uno tiene con Cristo, eso es conocerlo. Y conocerte a ti a la luz de Él y toda esa chulería. Sí. Interesante. ¿Tú crees que el conocimiento nos conduzca a la verdad? Bueno, si tú conoces algo, okay. El conocimiento presupone la verdad. Es decir, si tú me dices que tú tienes conocimiento de algo, yo presumo que tú sabes. Es decir, que es algo que sí, que es un hecho. ¿Bien? Eso se puede matizar y eso, pero la ignorancia, la diferencia entre opiniones falsas y el conocimiento, por ejemplo, que el conocimiento sí contiene algo de verdad, entre otras cosas. Ahora, ahí tenemos que empezar a definir los términos. Porque si tú me estás hablando de la verdad con mayúsculas, cuando me haces esa pregunta que no sé. Bueno, te puedo hacer la pregunta, ¿qué es para ti la verdad? Me recordaste a Pilato con esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Bueno, mira, la verdad se define de muchas formas, pero es que me estás haciendo una pregunta filosófica y te voy a contestar filosóficamente. Pero para que la gente que no está viendo pues pueda entenderlo, tú sabes, en el lenguaje... Mira, la filosofía, cuando los filósofos clásicos, cuando hablan de verdad, porque una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. La realidad es lo que es, el ser, lo que existe, independientemente de quién lo piense, ¿no? La verdad es lo que surge cuando el intelecto capta la realidad, o cuando surge una especie que puede pensar la realidad. ¿Piensas verdaderamente o piensas falsamente? Piensas verdaderamente si tu pensamiento se adecua o coincide con la realidad. Piensas falsamente si no. ¿Ves? Entonces el concepto de verdad en el sentido básico de la filosofía siempre presupone que hay un ser pensante que capta la realidad o el ser. Todos nosotros, ¿verdad? Lo hacemos. Tú no eres verdadero o falso, tú eres. Si yo digo que tú eres, qué sé yo, un amalgado, pues estoy emitiendo un juicio que va a ser cierto o falso dependiendo de si coincide con la realidad de quien tú eres. ¿Bien? Entonces ahí la verdad tiene ese intercambio entre lo que es el ser y la persona que capta el ser. Lo curioso es ya cuando nos vamos al ámbito teológico, cuando Cristo dice yo soy el camino, la verdad y la vida, Él no lo está usando, bueno, los teólogos me disculpan, o me corrigen, pero en el caso de Cristo estos términos no se usan literal. Cristo no es literalmente un camino, o sea, tú no caminas por encima de Cristo, tú no buscas dónde está en el mapa, ¿verdad? Esa vía que dice Cristo, y la vida, sí, tampoco literal en el sentido biológico, así que tienen unos sentidos figurativos o analógicos, ¿verdad? De verdad, o sea, cuando tú me dices si el conocimiento nos lleva a la verdad, hay muchas formas de hablar de verdad, de lo que es la verdad, como dice el filósofo Aristóteles. O sea, la verdad se dice de muchas maneras. Yo puedo decir cosas, tú tienes un corazón porque eres un homo sapiens. Eso es verdadero, ¿verdad? Porque está aquí. Pues, tienes que tener un corazón. Otra cosa es yo decir que cuando tiro de esta línea en baloncesto, eso cuenta como 3 puntos. Eso es verdad también, pero esto es una verdad real que no depende de los seres humanos, y la del baloncesto es una verdad que depende de los seres humanos. Es un juego creado por los seres humanos, eliminado seres humanos. Hay animales con corazón, pero no va a haber baloncesto. Sí. Así que la verdad depende cómo se use. En caso de, si tú me dices, por eso yo te digo, defíneme los términos.
Bien, porque hay que saber, y si tú me dices, ¿tú crees que el conocimiento nos lleva a la verdad? Pues yo te tengo que preguntar, ¿qué verdad me estás hablando? Si me estás hablando de la verdad con mayúsculas, de Cristo. Hay otro teólogo que dice que Cristo es la respuesta total a la pregunta total del hombre. Si tú me dices que esa es la verdad, que en Cristo nosotros, cada uno de nosotros, nos vemos, ¿verdad?, reflejados y vemos lo que debemos ser, pues el conocimiento en general realmente no te tiene que llevar a eso. Tú puedes ser una persona bien ignorante de química, de la historia, y sin embargo ser un santo y conocer y tener ese encuentro con la vida mayúscula. ¿Sí? Pero tiene que conocer al menos a Cristo, ¿verdad?, para eso. Así que en cierto sentido, la verdad siempre presupone conocimiento, pero no tienes que saberlo todo. Y no tienes que ser un sabiondo. De hecho, y a veces no la sabiduría, sino el exceso de querer saber y saber y saber te puede llevar a vías falsas, no solo sobre Dios, sobre los seres humanos también. Bueno, Antonio, yo te quiero hacer una pregunta con mucho sentimiento, elegancia y maldad. Ok, zumba. Como diría nuestro prócer de Arcángel. Súper. Si tuvieras la oportunidad de volver al pasado y encontrarte con ese Antonio agnóstico versus este Antonio que cree, ¿qué le dirías? Ten paciencia. Ten paciencia. Es lo que le diría al Antonio de hace 5 años también. Al Antonio de hace un mes. Wow. ¿Sí? Y le diría lo mismo, pero ese Antonio lo captaría de forma distinta dependiendo en la etapa. Yo diría que paciencia. Sí. Yo siempre he tenido un corazón como un poco alocado. Me apasiono por ciertas cosas. Soy bastante templado y me gusta lo tranquilo, pero cuando me apasiona algo, pues me pregunto, busco, ¿verdad? Y me pasó esos 2 años, fueron 2 años intensos de búsqueda y de muchas experiencias y de yo estar un poco diluido buscando por todos lados. Pero sí, le diría a ese Antonio que tenga paciencia, que de alguna forma u otra la respuesta llega. Sí. Como dicen por ahí, el que busca encuentra. Y yo creo que sí, esa experiencia. Lo curioso es que el que busca encuentra, pero no siempre encuentra lo que espera encontrar. Es verdad. Y eso es lo curioso. Siempre es bueno buscar y hay que buscar. Pero vuelvo a lo que dijo Luis hoy. Hay que dejarse sorprender en esa búsqueda. Y es sorprendente. A veces yo lo fui a cursillo pensando que iba a encontrar todo esto. Y mira lo que ha pasado, porque he seguido. Sí, curioso. No encontraste lo que esperabas, pero sí lo que te hacía falta. Que era ese Dios que en esa pregunta inicial fue de una persona agnóstica conocer a Dios. Pues cuando se mira con los ojos de Dios, pues sí. Así que, en definitiva, te agradecemos que hayas contestado estas preguntas, porque realmente es algo para nosotros sumamente importante, y más para los que nos están viendo también, que somos muchos jóvenes que estamos en ese proceso de discernir y de conocer la verdad con V mayúscula. En estas preguntas de sentido, de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué me cabe esperar, ese tipo de cosas que Padre Luis Enrique siempre nos enseña. Pues que es bueno saber que personas como tú buscaron y encontraron realmente, como tú decías, lo que necesitabas, no realmente quizás a veces lo que uno espera. Así que... Y añado algo más, si hay tiempo. Sí. Hay tiempo, atendemos. Claro. Hay primer invitado, hay que cederlo. Me hablaron del Antonio ese encuentro. Ajá. Sí. Eso fue cuando yo tenía 20-21. Ya han pasado casi 15, más de 15 años. A mí me dijo algo, una persona muy sabia en cursillo, que en paz descanse. Dios puso esas personitas así. Cada cual, después de su encuentro personal con Cristo, tiene una vida que vivir. Y va a ser muy distinta para cada cual cómo se da esa relación. La mía ha sido similar a una montaña rusa.
después... Yo creo que para todos, cuando decidimos seguir a Cristo, la vida no va lineal, ¿va? No va lineal. Entonces, a veces, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta, yo creo, en la vida en general, que la concepción lineal de la vida en ascenso o descenso es falsa, ¿sabes? Son esquemas que nos imponemos de lo que pensamos que va a ser. En Cursillo, me acuerdo, y nunca entendí en ese momento por qué me lo dijo. Se dieron un retiro y yo fui, yo estaba empezando, ¿sabes? Súper pompeado, como uno empieza. Esto fue después de, yo no sé, como 6 meses de haber hecho Cursillo. Y se dio una charla, ¿verdad? Y esto es una persona que llevaba mucho tiempo en Cursillo. Y no sé, él dijo algo que me llegó, y yo fui y le hablé después, y le dije, hablamos. Y me dijo, Antonio, ¿tú sabes lo que pasa? Todos, en algún momento de nuestras vidas, por las dificultades que sean, nos vamos alejando o nos alejamos de Dios. Aún después de un encuentro, puede pasar algo que no... Y no tiene que ser algo drástico, te enfrias un poquito, que sí. ¿Sabes? Todos nos alejamos. Le pasaron a los 12 discípulos. Estaban bien cerca y solo uno quedó en la cruz. Nosotros no somos diferentes. El problema es que hay muchos que no saben volver. Y él me dijo, tienes que saber siempre volver. Que fue el error de Judas, sabemos. No supo. Es increíble, yo había escuchado algo de Fulton Sheen, no sé si saben quién es, a mí me encanta. Estudió en Lovaina, obispo americano. Y espero que ya pronto lo beatifiquen y todo eso. Ya es Está en proceso. Está en proceso. Tiene el primer paso. Y él decía, en una él decía, qué pena que el gran error de Judas no fue tanto la traición, que fue terrible. Fue que haber estado con Cristo tanto tiempo y no haberse recordado de la misericordia de Él. Que si tan solo hubiese vuelto y hubiese pedido perdón, Cristo lo perdonaba. Y es la verdad. Pero no lo supo. Entonces, volviendo a lo que me dijo aquel, me dijo, no importa lo que pase, en las bajas, en las distancias, tienes que saber que siempre, ¿verdad?, puedes volver. Así que, a todos, ¿verdad? Ese sería mi mensaje. Y se lo diría también al Antonio aunque me lo dijeron a ese momento, pero... Yo creo que se quedan muchas preguntas ahí en el tintero, pero de verdad que ha sido un episodio sumamente enriquecedor para nosotros. Yo espero que también para ustedes lo haya sido. Súper interesante. Si tienen algunas preguntas, dudas, déjenlo aquí en los comentarios que la haremos llegar al profe por email. O por si acaso hay una segunda parte de momento. Yo quiero una segunda parte porque tengo preguntas aquí. Pero nos zumbamos. Tiene que haber una segunda parte porque vi tu ponencia en el Congreso de Católicos y Vida Pública. Exacto. Sobre espíritus libres. Uh-huh. Y que si eso se contradice a ser cristiano. Sí. Me resulta sumamente interesante, ¿no? Sí, ese es el reto de los cristianos de hoy. Sí, me acuerdo, esa charla, bueno, no sé, no voy a seguir porque entonces hay que cortar. Pero eso es un tema, a lo último abordé, especialmente el final de esa charla abordé eso. Pero se queda la invitación abierta. Se queda la invitación abierta y yo con mucho gusto vuelvo. En una oración, finalizando ya la última pregunta. Para Antonio Ramos, ¿qué es la felicidad? La libertad. Ahí lo tienen. Ahí está. Brutal. Yo creo que ahí, con eso resume todo, la libertad. Un Dios que nos hace libres, ¿verdad? Bueno, yo aquí poniendo mi experiencia dentro de esa respuesta. Así que a ti que nos escucha, que estás viviendo un proceso similar o incluso parecido, pues que puedas verte reflejado y caminar siendo la luz y conociendo la luz, ante todo para llegar siempre a ser plenamente libre, que eso es lo más importante. Así que, totalmente. Si te gustó este contenido, que estuvo espectacular, agradecemos nuevamente al doctor Antonio por estar aquí con nosotros, nuestro primer invitado. Esa silla. Gracias a ustedes. Vamos a poner un cuadro de usted por ahí. Así que agradecemos su presencia, su tiempo, y esperemos verle aquí nuevamente en esta mesa. Y a ustedes también agradecemos que nos hayan sintonizado en este tercer episodio del podcast Be The Light. Ya saben, compartan el contenido. Si no nos han seguido en nuestras redes también de Soy Claretiano, pues síganos. A sus amigos, por favor. Envíenselo a sus amigos. Y pendientes porque vienen muchas otras sorpresas. Sí. Y el tema sumamente interesante por ahí. Exacto. Así que con esa nos vemos, que nosotros somos la luz del mundo. ¿Y tú? Be The Light. Be The Light.